Bueno, yo veo el peligro no solamente bueno, yo por ser americano porque vivimos en el mayor potencia internacional, veo el peligro en Estados Unidos como el peligro mayor, pero yo creo que estamos viendo en el mundo entero el auge de esos líderes carismáticos, eh, como en Argentina ahora con Milei. 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 Y claro que eso, por Trump, una de sus características es justamente sentarse sobre los principios de frenos y contrapoderes, ¿no? Mm. Y como tú decías, él habló de la posibilidad de utilizar armas nucleares con Corea del Norte. O sea, a él no le importa. Yo creo que realmente si Trump gana, y yo creo que pero hay muchas posibilidades de que gane. Yo creo que eso sería la sentencia de muerte para la democracia en Estados Unidos. Mm. Y claro que él no se siente constreñido de ninguna manera por el Congreso, por lo que piensan los otros países, por los tratados. Él castiga a los otros países como losers, como shithole countries. Yo veo, yo creo que en el año 2024 el acontecimiento más importante va a ser las elecciones americanas. Y no soy un gran fan de Biden, pero yo creo que vivimos un riesgo existencial, que yo creo que hemos sobrevivido a Trump la primera vez porque vino impreparado, o sea, su elección le sorprendió a él como a nosotros todos, o sea, no estaba preparado y se rodeó también con personas del establishment republicano y que no fue hasta el último momento, cuando después de perder las elecciones, que se le fue la mano y intentó por todos medios impedir el traspaso del poder. Yo creo que esa vez ya tiene una maquinaria detrás de él. Ya tiene como el Heritage Foundation y grupos muy poderosos de interés que han preparado ya su programa. Yo no creo que habla de armas nucleares, no sé, pero viene muy preparado y va a subornar el Departamento de Justicia a la dirección política de la Casa Blanca. Bueno, tenemos una doctrina en Estados Unidos que el ejército no se puede utilizar dentro de nuestro territorio. Va a cambiar eso. Y yo creo que las protestas, justamente que vimos que bueno, hace parte de la vida, como aquí hoy con los agricultores o con los de Palestina, va a utilizar las fuerzas militares. Yo tengo mucho miedo no estoy respondiendo exactamente a tu pregunta, pero aprovecho para expresar el miedo absoluto que tengo de que Trump vuelva a ser presidente de mi país. Es un riesgo existencial no solamente para la democracia americana, pero para el mundo. No, y con armas nucleares también, ¿verdad? Porque si bien no van a hablar de usarlas abiertamente, anualmente se invierten los países, hay una inversión pública de las armas nucleares de unos 83.000 millones de dólares. Es decir, esas
los fondos públicos de las personas, de los impuestos, que se invierten en armas nucleares. Y prácticamente la mitad de eso es solamente en Estados Unidos. Es decir, solamente Estados Unidos está invirtiendo alrededor de $40,000 millones en armas nucleares. Más que China. Más que China, sí. Estados Unidos, o sea, si vemos el arsenal de China con el de Estados Unidos tiene pero actualmente. Actualmente sí también, porque no solamente se invierte en la producción, la modernización y el mantenimiento, sino también en la propaganda, en los think tanks, ¿verdad? En las organizaciones y en diversos grupos académicos que se encargan de perpetuar esa idea, porque esos $40,000 millones van a algunas manos, ¿verdad? Y esas manos van a estar interesadas en mantener ese discurso. La cúpula quiere mantenerse ahí a como de lugar. Y esa cúpula, pues en realidad está relacionada en ambos sentidos, solo que unos la usan de una forma distinta. Obama aumentó el gasto nuclear mucho más que todos sus antecesores. Obama. Sí. O sea, la política exterior de Obama fue, de hecho, fue más halcón que incluso, que incluso Bush, en realidad. Sí. Bueno, ya es tiempo para dar la palabra al público. Tenemos como media hora, Mónica, o 20 minutos. 20 minutos. Pido que las preguntas sean cortas, precisas, y vamos a hacer rondas de preguntas. O sea, vamos a tomar 3 o 4 y después Carlos o yo vamos a responder. Teresa Carreras, gracias Carlos por la exposición. Estamos aquí para hablar de armas nucleares, pero no has dicho, no se ha planteado, ¿qué pasa cuando uno de los que tiene el arma nuclear, Netanyahu, está haciendo un genocidio tan grande como el que está haciendo? ¿Se puede separar, hablar de las armas nucleares por un lado y no hablar aquí no se ha tratado de lo que está sucediendo en Gaza, por ejemplo? No sé, ¿cómo lo ves? Gracias. Vamos a tomar otra. Sí, como unas 3 preguntas. 3 preguntas y después vamos a... Hola, buenas tardes. En primer lugar, daros la enhorabuena por el formato. Bueno, vengo desde el Centre de las Estudis per la Pau. No sé si conocéis la campaña Banca Armada. Es una campaña que se dedica a investigar las inversiones de entidades financieras en empresas de armamento. Y me interesaba vuestra opinión en el tema de la desinversión y aterrizando ya incluso al lugar en el que estamos, y a tener en cuenta que la Caixa es parte del ranking de la banca armada, que cada año, que del periodo 2020-2022 se le conocen 150 millones en inversiones de armamento, en 96 de los cuales van a la empresa Boeing, que es la fabricante del misil intercontinental, el Minuteman, que se llama, que porta cabezas nucleares. Entonces, por aterrizar al lugar en el que estamos, me gustaría que nos explicaras un poco posibilidades de desinversión también desde entidades financieras como esta. Gracias. O sea, la Caixa está dentro de los que... De los que podrían ser un poquito mejores en torno al tema. Ahora lo tocamos, es un tema interesante. Muy bien. Una tercera pregunta. Aquí. Hola. El señor aquí. Sí, después. Perdón, ahí. Bueno, yo soy americana también, pero de América del Sur. Y en América estamos padeciendo los resultados no de una bomba atómica, pero sí a largo plazo de las políticas de Estados Unidos para América Latina. Y más que una pregunta, yo no sé si es porque estoy vieja, porque estoy un poco sorda, pero creo que voy a discrepar en algo. Obama, como dijo el señor, se pasó todos sus periodos de gobierno en guerra. Y Trump, ¿cuántas guerras empezó?
que Rusia, que tanto se habló, y de las bombas atómicas de Rusia, no está masacrando al pueblo ucraniano ni lo quiere borrar del mapa. En cambio, Israel quiere borrar del mapa a los palestinos. Digo, son discrepancias que tengo, no sé si como americana más que europea. Gracias. Vale, tomamos estas Sí. y, bueno, ¿dejamos a Gaza para el final o No, como bueno, vale, quieras. como sí, porque ese es el tema de Gaza es un tema, claro, que se las trae y que definitivamente está asociado a lo nuclear y está asociado a una violación de un humanismo básico, ¿verdad? No es solamente la violación del derecho internacional, específicamente del derecho sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, sino una humanidad básica. Estamos viendo una otredad absoluta y una masacre sobre una población. Y eso es claramente, bueno, trayendo el tema a lo que son las armas nucleares, eso es lo que representan las armas nucleares. Las armas nucleares es algo, quien tiene las armas nucleares y amenaza con usarlas es una mentalidad, así, una mentalidad de dictador que amenaza con destruir a una población entera de personas que no son como los míos, ¿verdad? Y esa amenaza está muy relacionada con este tipo de pensamiento. Ahora, ¿cómo está relacionada Gaza con el problema de las armas nucleares? Israel es un país que tiene armas nucleares, que aunque no lo ha reconocido públicamente, todo el mundo lo sabe, y hay ministros de Israel que han amenazado directamente con usar armas nucleares en Gaza para justamente borrar esa población. Eso es preocupante no solamente porque se relativiza el sufrimiento humano, se relativiza la muerte de los civiles. Resulta que la muerte de unos civiles y el sufrimiento de unos civiles importa, pero la de otros no. El pensamiento de unos importa, la opinión de unos importa, pero la de otros no. Sino que también aligera la amenaza del uso de armas nucleares, ¿verdad? Lo que hace que sea que cuando empiezan a tirarse las amenazas es más fácil que haya malas interpretaciones y que eso se interprete como una voluntad cierta. Y por otro lado, lo que es también sumamente preocupante con estas amenazas es que hay un claro desconocimiento de cómo funciona un arma nuclear. Es hasta absurdo decir a un israelí que va a usar un arma nuclear en Gaza porque no hay forma en que no los afecte directamente, ¿verdad? Es un terreno muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, hay un claro desconocimiento de parte de una persona que tiene influencia sobre tomar esa decisión. Lo mismo con Trump. Trump decía, ¿para qué tenemos armas nucleares si no las vamos a usar? Eso lo dijo, sí. y en sus pleitos en Twitter era divertido y muy preocupante. Era como estar viendo como estar en una película de terror humorístico, diciéndole a Kim Jong-un, yo sí tengo un botón rojo, el mío es más grande y el mío funciona. Así, literal. Literal, eso es humor feminista. Pero en realidad es la situación de Gaza con la que a muchos nos tiene consternados de formas, o sea, porque estamos viendo muchas cosas que nunca, yo no pensé que fuera a ver ese tipo de cosas tan directamente, tan explícitamente. Sí que agrava también el orden internacional. Ahora, con respecto de la desinversión, ese es un punto muy interesante. Muchas gracias por traerlo a colación. Dentro de ICANN, dentro de las campañas que tenemos, hay una campaña que se llama La Desinversión, no inviertas en la bomba, que es una campaña que busca, o sea, hablamos de que hay 83.000 millones de dólares anualmente que se invierten de fondos públicos en las empresas que fabrican armas nucleares y las modernizan, etc.
Ahora, por el sistema financiero, cómo funciona, estas empresas no solamente reciben los fondos públicos directamente, sino que también reciben apoyo de instituciones financieras en un orden de, estamos hablando de casi 120.000 millones de dólares, ¿verdad? O sea, es una inversión masiva. La campaña esta consiste entonces en que estas instituciones financieras tomen conciencia de lo que están haciendo, de quiénes están, de qué es lo que están contribuyendo y que incluso las personas mismas tomen conciencia de ello. El Caixa tiene inversiones en algunas de estas empresas. Interesantemente, hay los principios rectores de la ONU sobre las empresas y sobre los derechos humanos, que son unos principios que salieron en el 2011, se aplican en varios países de forma autoritativa. Los estudios que hemos hecho en la campaña, yo sí investigué a la Caixa, la Caixa los ha implementado. Sin embargo, y la Caixa incluso menciona al TNP dentro de sus razones para invertir o no invertir en algunas empresas. Entonces, la idea y lo que esperamos que la conversación que yo quiero tener un poco es que la Caixa también incorpore al TEPAN dentro de sus políticas para entonces también modificar esas inversiones, ¿verdad? Y pues sí, es una campaña esta campaña de la desinversión ha sido exitosa en fondos soberanos también, fondos de pensiones. El Fondo de Pensiones de Noruega, por ejemplo, o sea que Noruega todavía no es parte de la OTAN, no ha firmado el TEPAN, pero en virtud del TEPAN y en virtud de nuestra campaña, ellos han incorporado este fondo de pensiones, el TEPAN, entre sus inversiones y no invierten en estas empresas. Lo mismo pasa con Países Bajos, que Países Bajos tampoco ha firmado el TEPAN y el Fondo de Pensiones Soberano de Países Bajos dejó de invertir en las armas nucleares. En Costa Rica nos dimos cuenta hace poco que pasa al revés, que en Costa Rica resulta que hay un banco estatal y 2 bancos privados que tenían fondos de pensiones con inversiones en armas nucleares, porque, bueno, o no directamente en armas nucleares, en empresas, por ejemplo, Boeing, por ejemplo, Honeywell, ¿verdad? Que tienen diferentes actividades y pues que son vistas como empresas seguras, entonces son inversiones entre comillas seguras. Pero parte de la campaña consiste en tomar esa decisión, el que paga manda, finalmente. Y bueno, ya la relación de Trump, si fue bueno o no, el problema no es tanto, vos tendrás más que decir al respecto, no es tanto de que se empiece una guerra, porque también eso está pésimo, ¿verdad? O que se continúe, sino también en cómo se trae abajo el orden internacional, cómo se perpetúan ciertas actitudes, porque el haberse traído abajo el Tratado de Fuerzas Intermedias, que lo hizo Trump, eso corroe la arquitectura nuclear. O sea, si hablamos de que la carrera armamentista en Estados Unidos es como una autopista que tiene sus rieles para proteger a los carros para que no se descarrilen, Trump se trajo abajo un carril muy importante y Putin luego se trajo abajo otro, ¿verdad? Es traerse abajo la arquitectura internacional que de cierta forma nos protege a todos, ¿verdad? Y ese es el peligro principal, ¿verdad?, de Estados Unidos, de ese pensamiento tan extremadamente nacionalista. No sé si tenés alguna otra. No, yo creo que eso, el desdén para la arquitectura o sea, salió de París para el clima, para él, o sea, la protección en realidad para todos los líderes americanos desde siempre, la protección de Estados Unidos pasa por ser el más fuerte. O sea, me acuerdo una vez hablando justamente con un diplomático sueco, le pregunté cuál era el principio, la doctrina sueca de relaciones exteriores. Mira, nosotros estamos
mejor protegidos en un mundo que sigue el derecho internacional. Es el derecho internacional que nos protege. Estados Unidos nunca lo ha pensado así. O sea, para Estados Unidos la doctrina de los demócratas, tanto los republicanos, es la protección de los Estados Unidos viene del hecho de que somos los más fuertes. Y yo no veo eso cambiar, pero con Trump es un poco más evidente, que sea la Corte Penal Internacional que Trump, la administración Trump sancionó la Corte Penal Internacional, sancionó la procuradora de la Corte Penal Internacional por tener la osadía de investigar a Estados Unidos por sus crímenes supuestos en Afganistán y a Israel por sus crímenes supuestos en Palestina. O sea, yo creo que podemos con Trump ver, sí, pero es cierto que Trump no ha, yo creo, ha lanzado misiles en otros países como contra Soleimani y en el Medio Oriente, pero es cierto que nunca invadió otro país. Porque no le importa lo que pasa en el resto del mundo, no porque para el mundo tal vez eso sería mejor. ¿Tenemos un poco más tiempo? Sí, a mí permítame que haga un poco de abogado del diablo, pero me lo argumentará muy bien seguro. Y mi pregunta era, si Ucrania no hubiera rechazado o renunciado a su armamento nuclear, ¿hubiera evitado la guerra de invasión por parte de Rusia? Muy buena pregunta. O sea que que se sabe que cuando se desmoronó la URSS, Ucrania tenía armas nucleares. Y Estados Unidos creo que fue que convenció Ucrania de ceder sus armas nucleares a Rusia, si no me acuerdo, o de destruirlos. Y entonces a ver, porque no fue tan así. O sea, las armas nucleares eran controladas desde Moscú y una condición de la separación era ceder las armas nucleares. Entonces, eso es un argumento que hace la gente nuclearista, decir, bueno, porque el compromiso, de nuevo, bilateral entre Rusia y Ucrania era que Rusia entonces no iba a invadir a Ucrania cuando se dio las armas nucleares, un compromiso que claramente se rompió. Sin embargo, el hecho de que las armas nucleares, digamos, que hubieran mantenido la seguridad tanto de Ucrania como del mundo y que eso previniera la guerra, ahora uno se plantea, bueno, ¿serviría, por ejemplo, de alguna forma darle armas nucleares a Ucrania en este momento, por ejemplo? Lo que posibilitó esta guerra no fue la ausencia de armas nucleares en Ucrania, sino la presencia de armas nucleares en Rusia. Y el hecho de que el mensaje reiterado de que las armas nucleares son la moneda del poder. Es decir, por un lado, este grupo occidental... Sí, pero la presencia en Rusia y la no presencia en Ucrania. Pero el lenguaje mundial, o sea, de cuál es el uso que todos los países que tienen armas nucleares, el uso retórico, pero a la vez efectivo, le están dando a las armas nucleares. Porque si por un lado se está insistiendo en el mensaje de que las armas nucleares son necesarias o que se está insistiendo en la idea de la disuasión nuclear, de la proyección de poder de las armas nucleares, es lógico que algún país de todos estos llegara a usarlo en algún momento, ya sea Rusia, ya sea cualquier otro de los 9. Y prácticamente así fue como pasó. Una de las primeras cosas que dijo Putin fue que cuando hizo la invasión a Ucrania, que no podía ningún otro país intervenir porque iban a haber consecuencias como nunca antes habían visto. Es decir, eso fue una amenaza implícita, luego pasó a las amenazas explícitas, ¿verdad? Ya no estamos hablando de disuasión nuclear, sino de coerción nuclear. Yo hago lo que quiero o les va mal. Y eso es una consecuencia lógica de la tenencia de las armas nucleares.
Es una consecuencia lógica de seguir insistiendo en el mismo mensaje de que las armas nucleares nos hacen más fuertes, somos mejores por las armas nucleares, y pues eso es lo que terminó pasando. Hay un señor ahí al medio. Sí, yo quería preguntar, cuando murió la espía francesa en las pruebas del sudeste asiático por los militares franceses, la activista de Greenpeace, hubo una activista de Greenpeace que murió asesinada por el Frente Militar francés cuando se hicieron las pruebas asiáticas de pruebas nucleares que se hacían en el sudeste asiático durante ese periodo de tiempo. No sé si sabían algo de ese tema. ¿Eso del Rainbow Warrior o eso era otra cosa? No. Del caso específico de Francia, o sea, no estoy tan enterado sobre esa activista, pero sí cabe decir que las armas nucleares, o sea, no solamente han causado estragos para las personas en Hiroshima y Nagasaki, se han hecho creo que son 2057 ensayos nucleares a nivel mundial, es decir, detonaciones. Y con esas detonaciones ha sufrido muchísima gente, ¿verdad? En las islas del Pacífico, en el sudeste asiático, en China, en Kazajistán, en Nuevo México. La prueba de Trinity, por ejemplo, también tuvo víctimas. El común denominador con esas víctimas es que no eran ricos y no eran blancos, ¿verdad? O sea, es población que importaba menos. Incluso cuando Estados Unidos empezó a hacer pruebas en las Islas Marshall, que hizo pruebas del 48 al 53, se les dijo a los pobladores de que estas pruebas no iban a afectar ni la pesca ni la agricultura, ¿verdad? Entonces hacen las pruebas y se ven, incluso hay fotos de niños jugando con la nieve que caía, ¿verdad? La nieve es la lluvia radiactiva. Y claro, no había forma de que nadie sabía qué es lo que causaban las armas nucleares, porque la información sobre las consecuencias humanitarias, específicamente de la radiación, lo que les había pasado en Hiroshima y Nagasaki, eso fue censurado fuertemente hacia el público para controlar la narrativa precisamente de que las armas nucleares son lo máximo, de que la era nuclear implicaba el nacimiento de la nueva potencia y que la palabra nuclear estaba asociada al prestigio, a fuerza, a avance tecnológico. Entonces, en las Islas Marshall tuvieron por varios años una esperanza de vida muy baja, varios tipos de cáncer, especialmente cáncer de tiroides, cáncer de mama. Muchos siguen naciendo hoy en día tanto en las Islas Marshall como en Kazajistán, como en Algeria, como en Australia, personas con malformaciones congénitas y genéticas bastante serias, ¿verdad? O sea, las armas nucleares siguen hoy en día causando víctimas también. Pero yo creo que usted habló de un asesinato, ¿no? Según cómo se mire, para el Estado francés, que quiere ser la 10ª potencia mundial, o la 9ª, si puede. Digo que para el Estado francés, todo el Estado francés que quiere ser, militarísticamente hablando, no la 10ª potencia mundial, si puede ser la 8ª o la 7ª o la 6ª, mejor va a estar el Estado francés. A nivel de competencia de armamentística, pues yo solamente quería destacar ese hecho, ¿no? Que hubo una activista de Greenpeace que murió en el Pacífico en ese momento, si sabían algo de eso y tal. Pero es obvio que las potencias, o sea, la existencia de las armas nucleares también es factor, para hablar de cómo afectan a los derechos humanos, de represión, de censura, del macartismo antes en Estados Unidos. O sea, que es factor de una política de seguridad del Estado. O sea que yo no sé el caso, bueno, Francia, yo conozco el caso del Rainbow Warrior, no sé si eso es, que en New Zealand justamente el gobierno de Mitterrand asesinó un militante de Greenpeace para protestar contra las armas nucleares. Este señor tiene su mano ahí desde mucho tiempo y antes de terminar quiero que pueda preguntar. Hola, buenas tardes.
Mi nombre es José Gómez y pertenezco a Mundo sin Guerras y Sin Violencia. ¿A qué? Mundo sin guerras, Mundo sin Guerras y Sin Violencia. Muy bien. Entonces, quería una pregunta para Carlos, que es, la ONU hace una ley en el 2021 que prohíbe las armas nucleares, pero todos los países productores la incumplen. Entonces, mi pregunta es si existe alguna posibilidad de denunciar ese incumplimiento en algún organismo internacional o no. Bueno, te estás refiriendo al Tratado de Prohibición, ¿no? De la ONU del 2021, o sea, que entró en vigor en el 2021. A ver, el tratado, o sea, todos los tratados son legalmente vinculantes para los países que los ratifiquen, ¿verdad? Los países que no lo ratifiquen no son legales, o sea, no están obligados a cumplirlo, ¿verdad? En ese sentido, el efecto del tratado sobre los países que no lo han firmado es otro, ¿verdad? Es el efecto estigmatizante, ¿verdad? Que se genera el cambio normativo y ya después terminan cumpliéndolo por un efecto de presión de pares, ¿verdad? Por un efecto de que es un cambio de comportamiento internacional. Ahora, hay otros tratados que no se están cumpliendo. El Tratado de No Proliferación, precisamente, hay incumplimientos flagrantes ahí, porque una de las cosas que prohíbe el Tratado de No Proliferación es el nuclear sharing, es decir, que los países les den armas nucleares a otros países. Y Estados Unidos tiene armas nucleares en las bases de 5 países de la OTAN, ¿verdad? Están en Turquía, en Italia, en Alemania, en Bélgica y en Países Bajos. Entonces, supuestamente este nuclear sharing se había dado antes del TNP, pero ellos continúan modernizando y o sea, que están en una clara violación del TNP. Pero esos tratados entonces no tienen cláusulas que permiten sancionar su incumplimiento. Es muy el incumplimiento de este tratado, específicamente de cuando hay un poder de veto, especialmente es difícil de cumplir, ¿verdad? Tiene que haber, por eso es que el poder de veto en realidad es antidemocrático, ¿verdad? Porque es un país puede bloquear la voluntad del resto, y por eso es que el TNP no ha sido efectivo justamente. Como el mundo entero se enteró este mes, el Tratado sobre Genocidio sí tiene un mecanismo que un país, o sea, hay muchos tratados hoy en día, como, bueno, eso fue en realidad un tratado de hace 75 años, pero hay una cláusula en el Tratado sobre Genocidio que permite a un país llevar a otro país para su incumplimiento, como hemos visto con Sudáfrica e Israel. Eso no existe en pero tienen que ser parte también del sí, sistema penal. Los partes. No, o sea, porque si no, Estados Unidos no puede, ¿no? Porque Estados Unidos no es parte del sistema penal. No, eso es aparte. Eso es la Corte Penal Internacional. Ajá. Pero hay muchos tratados, sobre todo de derechos humanos, que tienen una cláusula compromissory clause en inglés, que dice que si hay una diferencia de opinión o un dispute, una disputa entre dos estados partes del tratado, uno puede llevar al otro a la Corte Internacional de Justicia. Y eso es la cláusula que fue invocada por Sudáfrica por llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia. Pero yo creo que fuera de los tratados de derechos humanos a lo mejor no hay. Sí, en este caso no, o sea, porque sí, es algo pues difícil de cumplir, y también o sea, que nosotros desde la campaña utilizamos justamente ese tipo de ejemplos para hablar de la necesidad de reforzar la arquitectura legal en torno a las armas nucleares, ¿verdad? De la necesidad de que se firme y ratifique el Tratado sobre la Prohibición. Yo creo que ya. Sí, ya nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, hay una última pregunta y sí. Mi pregunta es para los dos. Entonces, en consecuencia,
¿Sois razonablemente optimistas o absolutamente pesimistas respecto a la posibilidad real de que alguna vez, si no nosotros, la siguiente generación viva un mundo sin armas nucleares? Qué buena pregunta. Y para cerrar también es una muy buena pregunta. No, yo no. No. A nosotros los activistas siempre se nos tacha de ingenuos, ¿verdad? De que vivimos en un mundo de fantasía y de que la paz es una aspiración a la que no se puede llegar. Sin embargo, en mi corto tiempo involucrado en este movimiento, vimos pasamos de un rechazo absoluto del tratado a que se negociara el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares dentro de la ONU con más de 2/3 partes de la comunidad internacional. Estamos viendo con esto de las armas nucleares quizás las 3 etapas de la verdad de Schopenhauer, ¿verdad? Que primero está la burla, luego está la resistencia férrea y luego la aceptación. Ya superamos la parte de la burla, ya no somos los hippies locos, y ahora lo que hay es una resistencia. Y ahora hay argumentos legales, hay gente que está conversando en nuestra contra, el movimiento está creciendo, hay mucha más conciencia. Yo creo que el optimismo es realista, en el sentido de que el cambio solamente se puede lograr a través de las personas que creen en ese cambio, que creen que ese cambio es posible. Son las únicas que pueden llegar a cambiar y las que lo han hecho. Entonces, yo soy, por lo que he visto, por el movimiento que está creciendo, yo soy optimista en el sentido de que yo creo que un mundo real, un mundo sin armas nucleares es una posibilidad real, es difícil, pero ciertamente no es imposible, y ciertamente viendo el movimiento como crece, es definitivamente una posibilidad. Y soy realista también en ese sentido, de que mi optimismo lo transformo en acción y esa acción entonces es lo que nos va a conducir a la meta que queremos. Y así que yo los voy a invitar también a que se unan a la lucha. Todos tenemos una parte que jugar en este rol, ¿verdad? Ya sea hablando de las consecuencias humanitarias, pidiéndole al gobierno español que firme el Tratado sobre la Prohibición, tenemos nuestra parte que hacer aquí. Eso es lo que un amigo Gazati llama optimismo estratégico. O sea, nosotros tenemos que tener esperanza, porque si no tenemos esperanza, no hay esperanza. Entonces yo creo que tenemos que convertir esa esperanza en activismo, como tú dices. Muy bien. Gracias. Gracias, Carlos y Rick, por vuestra labor de concienciación y por compartir vuestras experiencias con nosotros. Muchas gracias, ha sido un honor teneros aquí. Y a vosotros os emplazo al próximo diálogo que tendrá lugar el 8 de mayo y contaremos con la Premio Nobel de la Paz de 2015, Ouidet Bouchamawi, que como integrante del cuarteto nacional de Túnez, por su contribución al fomento de la democracia, que derrocó al dictador Ben Ali, y luego el movimiento revolucionario se extendió a los demás países y se conoció más tarde como la Primavera Árabe. Y Ouidet entablará diálogo con Jacqueline Dugar, que es profesora de Derechos Humanos y Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia. Buenas noches y muchas gracias.